Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Aquí preparándonos para este tiempo especial con la palabra de Dios. Tiempo para estudiar lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando desde el año pasado bajo una serie que llamamos Afirmando los Fundamentos, que es revisando todas esas cosas que a veces ya sabemos, pero que descuidamos en el transcurso de los años como creyentes. Son tan elementales, son tan básicas que las descuidamos. Y en algún momento cualquier edificación que se echan a perder sus bases se puede venir abajo. Hemos visto en las noticias la situación de muchos puentes en Costa Rica, que todavía transitan los carros y las personas, y el puente se ve bien. No obstante, llegan y lo revisan y ven que sus bases prácticamente están en el aire, entonces en cualquier momento puede suceder un accidente. Así puede suceder en nuestra vida cuando descuidamos nuestras bases, ¿verdad? Por eso este estudio, afirmando nuestras bases, nuestros fundamentos. Y la semana pasada comenzamos a revisar un fundamento que son el cristiano y sus relaciones con los demás. Alice, Dios la bendiga, bienvenida. Marielo Zárate, bienvenida. Marielo Soporta, bienvenida. Ilse, bienvenida. Y las personas que por aquí no veo, pero que quizás están también conectadas, Dios les bendiga grandemente. Como les decía, comenzamos a revisar una de esas bases que son las relaciones, el cristiano y sus relaciones. Y básicamente vimos primero que Dios no quiere que el cristiano viva aislado. Una vez que el Señor hace su obra de salvación, llega a nuestras vidas como el Salvador de nuestras vidas, Dios no quiere que vivamos aislados. Lo primero que Dios le dijo al primer ser humano, al primer hombre sobre la tierra, Adán, fue: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Jesús comienza su ministerio, lo vemos a él llamando a 12 personas, ¿verdad? Linda, Dios le bendiga, por ahí la veo a alguien por ahí, pero no sé quién es. Jesús llamó a 12 personas también, ¿verdad? Al ministerio, y fue una comunión preciosa entre esas 12 personas. Entonces Dios no quiere que estemos aislados. Fue lo primero que vimos la semana pasada. Lo segundo es que Dios quiere que vayamos de ser egoístas a manifestar amor, ¿verdad? A los demás. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? De lo que es el amor a los demás. Siempre que había alguien en necesidad, siempre que había una situación de problemas, ahí estaba el Señor glorificando al Padre, ¿verdad? Haciendo cosas especiales. Nos dio el ejemplo, Pablo, Dios lo bendiga, qué bueno. Liliana Sequeira y Carlos, Dios me los bendiga grandemente. Siempre vemos al Señor, ¿verdad? Haciendo cosas maravillosas, y es una propuesta para que nosotros vayamos del egoísmo hacia el amor, ¿verdad? Y lo tercero que vimos es que el Señor quiere que tengamos un sentido de comunidad, ¿verdad? Es un sentido de comunidad, y es lo que se supone que debe brotar de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que tiene un nuevo corazón. Entonces debe tener un sentido de comunidad, ¿verdad? Los verdaderos creyentes permanecemos en compañerismo. Vimos algunos pasajes como 1 Corintios 12, donde describe, ¿verdad?, cómo somos un cuerpo en el Señor. Luis Alberto Araya Salazar, bienvenido, gloria a Dios.
Bienvenido. No sé cómo se hace esto, déjeme ver. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Cualquiera, bueno, Dios nos llama entonces, que como discípulos, hijos de Dios, nosotros, vayamos, manifestando un corazón limpio y también, manifestando el amor de Dios, ¿verdad? Toqué por ahí algo, entonces, si ustedes perciben que hay algo que no funciona bien, me avisan, si no, doy por un hecho que todo está funcionando bien. 1 Corintios 12, ¿verdad? Nos da esa imagen de cuerpo y dice que aún los miembros más débiles de nuestro cuerpo, nosotros los cuidamos, ¿verdad? Los tratamos con decoro y cuidado. Y así también en el cuerpo de Cristo, la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a cuidarnos, ¿verdad? A cuidarnos unos con otros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy, vamos a terminar algún asuntito que dejamos pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, este, el creyente debe aprender a sujetarse en algunas ocasiones y otras veces a adaptarse, ¿verdad? El sonido se oye diferente. ¿Qué será lo que se oye diferente del sonido? Vamos a ver. No, 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 no sé cómo arreglarlo, la verdad. Ojalá se arregle, ¿verdad? Este, dígame por ahí si es audible el estudio, alguien más. Eh, bueno, el creyente debe aprender a sujetarse y adaptarse en su amor a los demás, ¿verdad? Cuando se trata de estar en una comunidad, cuando se trata de estar en una congregación, hay dos cosas, ¿verdad? Hay personas que están en puestos, lugares de autoridad, de servicio, entonces tenemos que aprender a sujetarnos y hay personas también con las cuales nosotros a veces tenemos que aprender a adaptarnos un poco. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes, todos somos muy diferentes. Todos pensamos diferentes en algunas cosas, ¿verdad? En las cosas básicas como la doctrina y todo eso. Nosotros debemos a, pensar uniformemente, pero en otras cosas tenemos otros criterios, tenemos otra manera de pensar. Entonces, eso nos hace saber que tenemos que adaptarnos un poco. Bueno, hermana Ilse, gracias. Ojalá siga siendo audible porque no sé qué hacerle por acá. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, yo quisiera que fuéramos a Efesios 5:21. Gracias, Mariel. Efesios 5:21, por ejemplo, para ir con la Biblia. Ahora sí, usemos nuestra Biblia, activémonos en el estudio de la palabra del Señor. Veamos qué dice Efesios capítulo 5, versículo 21, usando sus Biblias, por favor. Efesios 5:21 dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, la Biblia nos habla que debe haber un sometimiento de unos a otros. Unos debemos de someternos a los otros, todos en un mutuo respeto. Lo que es más precioso, bueno, si ustedes pudieran ver esta Biblia, ustedes se dan cuenta que esta Biblia no tiene títulos, ¿ven? No tiene títulos. Así es originalmente la Biblia. Incluso originalmente la Biblia es sin capítulos y sin versículos. Eh, Incluso fue un obispo católico de apellido Lanton, en que
no sé si por los años 1800 o algo así, decidió ponerle capítulos y versículos a la Biblia. Y la verdad que hizo en los números de los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios, ¿verdad? Pero la verdad que yo creo que Dios lo vio hacer algo maravilloso, porque la Biblia originalmente, si usted va al griego, originalmente es seguido, 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 seguido. ¿Verdad? Comienza el título del libro de Efesios y seguido, 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 seguido. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar un párrafo, sería sumamente difícil. Así que esa persona, el obispo Langston, allá por el año 1800, le puso capítulos y versículos a la Biblia y es una ayuda increíble, ¿verdad? Pero bueno, no son inspirados. Y nuestras Biblias, la mayoría tienen un sinnúmero de subtítulos, ¿verdad? Que algunas veces nos dan una buena idea, pero en realidad, si ustedes ven, estas no tienen ningún título, ningún subtítulo. Y a veces esto es mejor porque, digamos, las sociedades bíblicas, con toda la mejor intención del mundo, ¿verdad? Y las casas editoriales tratan como de poner algún subtítulo, ¿verdad? Para que nos demos una idea de qué es lo que viene tratando. Y la mayor parte de las veces son muy acertados, pero otras veces rompen más bien el hilo, lo que se viene tratando. Y si usted ve en este pasaje, lo que le estoy diciendo, todo es, porque si ustedes en este pasaje, ahí donde dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, no hay ningún subtítulo, como si lo va a encontrar usted en algunas Biblias. Antes de someteos hay un subtítulo, pero originalmente no está. Y si usted se da cuenta, el hilo de lo que viene tratando la llenura del Espíritu Santo. Entonces, vea qué interesante. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que tiene la capacidad dada por Dios para adaptarse a otros creyentes, para respetarlos, para sujetarse a otros creyentes que están en autoridad, ¿verdad? Nos da esa capacidad y sigue el texto hablando incluso de la importancia de que las mujeres se sometan a los maridos, que los maridos a Cristo, que los hijos a los padres, que los empleados a los patronos. Todo eso, todo eso, Pau, bendiciones, Paulita, bendiciones. Todo eso dentro del tema de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ve qué importantísimo, qué importantísimo. Si usted ve, por ejemplo, el versículo 18 dice, el capítulo 5 de Efesios, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y empieza a hablar varias cosas, ¿verdad? De la persona llena del Espíritu Santo y sigue el tema en el versículo 21. Aquí yo no tengo ningún subtítulo, ¿verdad? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, usted se da cuenta que el someternos unos a otros, el considerar a veces a los demás como superiores a nosotros mismos, no en el sentido de que mengue nuestra autoestima, sino en ese sentido de respeto, de engrandecer a las otras personas, de adaptarnos a veces a otras personas, de respetar el criterio de otras personas, de buscar la armonía. Eso es una característica de un creyente que está lleno del Espíritu Santo y que no es un creyente carnal. Entonces, a veces la gente hace alarde de estar lleno del Espíritu Santo, pero tratan mal a los hermanos en Cristo, tratan mal a los hermanos en la congregación, no se pueden sujetar a un líder de un departamento, no se pueden sujetar al pastor, no se sujetan a nadie. Entonces, ese alarde de llenura del Espíritu Santo no es real, porque aquí dice que parte de ser lleno del Espíritu Santo es que tenemos la capacidad de someternos unos a otros con respeto, ¿verdad? Con respeto. Eh, Hay roles en la sociedad que cumplir y nosotros tenemos que aprender a respetar esos roles, ¿verdad? Eh, por darle un ejemplo, bueno, Dios al llamarme me dio una autoridad espiritual. Yo soy autoridad en la congregación porque soy el pastor y tengo esa autoridad espiritual para con cualquier persona que necesite ayuda espiritual. Pero, por ejemplo, si yo voy a un hospital,
la autoridad en el hospital es el médico. Y yo no me voy a poner a discutir con el médico y yo soy un pastor, usted. No, ahí la autoridad la tiene el médico, ¿verdad? Porque tiene el conocimiento. Entonces, ahí yo tengo que respetar a esa persona. Y como dice la Biblia, al que honra, honra, ¿verdad? Respetar a esa persona. Y me ha sucedido cosas muy bonitas, como que he ido quizás algún momento a un consultorio privado con un médico y cuando me pregunta, ¿y en qué trabaja usted? Yo le digo, soy pastor. Ay, qué bueno, bueno, yo lo voy a ayudar a usted en este asunto físico, pero aprovechando que usted es pastor, yo quisiera hacerle una consulta espiritual. Bueno, y al final resulta ser más larga la consulta que el médico me está haciendo a mí que la que yo le estoy haciendo al médico, ¿verdad? Entonces, hay un reconocimiento mutuo, hay un reconocimiento mutuo de autoridad. Yo reconozco su autoridad como médico, él reconoce mi autoridad espiritual como pastor. Y así debemos en todo lugar entender que hay roles. Usted puede ser autoridad en un lugar, usted puede ser jefe en un lugar, pero cuando usted llega a otro lugar, en ese otro lugar hay otra autoridad y debemos de aprender a respetar y debemos de aprender a someternos unos a otros. Eso es característica de una persona madura, llena del Espíritu Santo. Dice acá, vamos a ver, por las diferencias individuales es un poco difícil adaptarse a los demás, pero qué bueno saber que la llenura del Espíritu Santo nos da esa capacidad de aceptarnos, ¿verdad? Entre todos. Claro que sí, el Espíritu Santo nos capacita, ¿verdad? Ahora, la persona que llega a una congregación y tiene el síndrome de llanero solitario, no ha entendido que ha sido llamado a vivir en comunidad, y tiene ese síndrome de llanero solitario, ¿verdad? Que entre más tarde llego mejor porque así no me relaciono con nadie y cuando el pastor ora, suceden milagros, porque cuando el pastor ora yo me desaparezco, ¿verdad? Soy trasladado espiritualmente a mi casa, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene ese síndrome no madura, porque la madurez espiritual, ¿cómo viene la madurez espiritual en las relaciones? Cuando yo pienso diferente a otra persona piensa diferente a mí, pero nos respetamos cuando incluso hasta a veces podríamos tener un pleitecillo, ¿verdad? Por alguna razón que no estemos de acuerdo. Y lo vemos en Hechos 15 ahí que dice que hubo una tremenda discusión entre los apóstoles. Pero al final, después de toda la discusión, al final dice, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y llegaron a un acuerdo y caminaron en madurez en ese acuerdo. Entonces, no es que todos deban pensar como yo pienso o que todos pensemos uniformemente. Este, somos todos muy diferentes y el amor que Dios nos ha dado, ese amor que el Señor por medio del Espíritu Santo ha derramado en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, fluye ese fruto que es el amor. Entonces yo puedo soportar a mi hermano, puedo pasar por alto a veces una ofensa, puedo perdonarle cuando me ofendió, puedo pedir perdón con madurez cuando soy yo el que he ofendido. Podemos estar de acuerdo en lo principal e incluso disentir en otras cosas y aún así trabajar juntos. Eso es característica, la llenura del Espíritu Santo y del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, es tremendo, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. A veces uno quisiera avanzar, ¿verdad? Pero los textos tienen una riqueza tremenda que hay que comentar, ¿verdad? Hebreos 3:17. Hebreos 3:17. Hebreos 3:17 es muy tremendo porque nos habla,
de que aún en la comunidad cristiana, en la comunidad de fe, no todo lo que brilla es oro. Las puertas de la iglesia deben estar abiertas a toda persona que lo necesite y a toda persona que quiera llegar, ¿verdad? Ya el servir es un poco más selectivo, ¿verdad? Ya uno como pastor ahí toma la decisión si alguien sirve o no sirve, si lo respalda un buen testimonio, si ha caminado un poquito en el Señor, tiene cierta madurez, ¿verdad? Y entonces, y con el tiempo una persona también tiene la capacidad de desarrollar liderazgo, pero no significa que todos los que lleguen a una iglesia son cristianos, ni significa que todos los que lleguen a la iglesia son cristianos maduros, ¿verdad? Y, y tristemente, ¿verdad? Algunas veces el Señor, perdón, algunas veces el diablo mete personas en la iglesia, ¿verdad? Que son cizaña, no son trigo, y afectan a otros con su testimonio. Y, pero dice el Señor, déjenos crecer ahí, entre el trigo. Llegará un momento que el Señor dejará el trigo y sacará la cizaña. A veces ni uno pastor lo debe hacer, algunas veces debe hacerlo y otras veces no. Hay que tener mucha sabiduría de Dios. Y lo que es más triste es que en toda iglesia cristiana, en toda comunidad, hay gente que está y tal vez eh, desisten de la fe, abandonan la fe, como sucedió en el pueblo de Israel. Ve a Hebreos 3:17, dice, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? Está hablando de Dios, Dios es el que estaba disgustado. ¿Con quién estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto, y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces ahí vemos que aún en el pueblo de Dios hay personas incrédulas, hay gente que no le ha amanecido, hay personas que todavía no se han decidido y hay gente que no está consagrada al Señor y que cualquier prueba los bota, los tira, los resiente, pero ese es el campo de entrenamiento para manifestar nuestro amor, para manifestar la ternura en el Señor, para manifestar esa paciencia para con los débiles, para con los que no han avanzado, para con incluso los que dan mal testimonio. Nuestro amor, nuestra paciencia, ¿verdad? Se ejercita, se ejercita. Y entonces, eso es importante. Pero también vamos a ver más adelante que debemos nosotros también dentro de la misma iglesia y en cualquier lugar donde estemos, en el trabajo, donde sea, tenemos que tener un discernimiento espiritual, desarrollar un discernimiento espiritual de saber quién es y quién no es, ¿verdad? Para que no seamos arrastrados, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 15, acompáñenme a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, un capítulo precioso. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Romanos 15, 1 al 6. Bueno, aprovechando el comentario que pone la hermana Ilse acá, que ya hablamos acerca de este comentario, pero aprovechando, recuerde que el espacio está abierto, que usted puede participar, que usted puede aportar una pequeña experiencia, un pequeño testimonio que tiene que ver con lo que estamos tratando. Usted puede subir una pregunta también, ¿verdad? Entonces, bueno. Romanos 15, 1 al 6 dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De aquí importante, el apóstol Pablo se identifica con un grupo dentro de la iglesia y dice
los que somos fuertes. Está hablando de que en la iglesia, en este caso la iglesia de Roma, ¿verdad? En este momento de la historia, la iglesia, a donde Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma, dice, yo sé que en su comunidad habemos personas fuertes espiritualmente. Y que esa fuerza es acaso para que andemos con la cabeza en alto y el pecho erguido, ¿verdad? Eh, Inflados de orgullo porque somos fuertes espiritualmente. Dice, no, los que somos fuertes tenemos una responsabilidad, soportar las flaquezas de los débiles. O sea, hay otro grupo en la iglesia que son los cristianos débiles espiritualmente, a veces porque están recién convertidos y otras veces porque como dice la escritura, eh, son, son personas que no han madurado, que no han crecido en la fe, o incluso, ¿verdad? Que procuran ser buenos creyentes, pero que no les ayuda su madurez emocional. Su madurez emocional no les ayuda. Entonces dice que nosotros los que somos fuertes, si usted se reconoce fuerte en el Señor, se reconoce una persona que ha caminado, una persona madura, debe soportar las flaquezas de los débiles, ¿verdad? Las majaderías de los débiles, eh, las cabezonadas de los débiles, eh, hasta los pecados de los débiles, porque las personas débiles constantemente están fallando, a veces dando mal testimonio. ¿Y qué dice el Señor? Sopórtenos, porque son débiles. Y quizás en algún momento, por estar en esa comunidad, por estar en esa iglesia, oyendo y oyendo la palabra de Dios, va a ir madurando y quizá va a llegar un momento en que ya no va a ser débil. Pero si no soportamos las flaquezas de los débiles y hacemos que salgan huyendo de la iglesia, nunca esas personas van a tener la oportunidad de madurar en el Señor. Entonces, les hablaba que la semana pasada hablamos del deseo del Señor de que vayamos del egoísmo al amor. Y vea lo que dice el texto, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros podríamos hacer, pero si estamos ante un creyente que es tan débil que eso le puede afectar, entonces nos negamos a nosotros mismos y nos abstenemos en ese momento de dar una opinión, de decir algo o de actuar de cierta manera que puede afectar la vida de esa persona débil. Nos abstenemos, nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? En ese momento, en esa circunstancia, en ese tiempo, nos abstenemos. Podemos con madurez decir, iba a expresar algo que tenía en mi corazón, pero eh, no todos los que están ahí tienen la madurez para aceptarlo, o hay unas personas que están llegando por primera vez, o me explico. Ah, entonces, nosotros, dice, los que tenemos madurez, los que somos fuertes, si estamos ante la presencia de una persona débil, debemos soportar las flaquezas de ese débil y no agradarnos a nosotros mismos. Ve el verso 2 dice, porque cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. No vamos a agradar al prójimo en lo que es malo. Y no es que yo me voy a callar de algo malo que está haciendo la persona para que no se sienta ofendida, no. Si se trata de algo malo y tengo que hablarlo, lo hablo, ¿verdad? Pero dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. O sea que los creyentes maduros, llenos del Espíritu Santo, siempre vamos a tener presentes que cuidado cómo actuamos, que cuidado cómo hablamos,
que cuidado lo que hacemos, si hay hermanitos débiles, que eso puede afectarlos, que mi testimonio de alguna manera puede afectar a ese hermanito débil. Entonces ahí es donde yo digo, no debo agradarme a mí mismo en este momento, en esta circunstancia. Ya tendré la oportunidad de compartir con otros creyentes maduros, donde puedo expresarme con mayor libertad y hasta discutir con libertad. Y, quizás una persona débil, nos oye a algunos creyentes discutiendo, ¿verdad? Y no es que estamos peleando, estamos discutiendo algo para llegar a alguna conclusión, pero aquel creyente es débil. Entonces, me abstengo en ese momento, ya tendré la oportunidad, ¿verdad? Me abstengo en ese momento por amor a ese creyente débil, por amor a esa persona que no es madura, por amor a esa persona que está comenzando, ¿verdad? Y siempre mi vida debe tener un objetivo cuando se trata de relaciones, la edificación, no la destrucción. Vea que ahí dice, verso 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo lo que es bueno para edificación, siempre edificación, no destrucción. Y este es un principio, mire, muy importante que debe ser aplicado en la familia, para edificar, no para destruir. Mis palabras deben ser para edificar, no para destruir, no para reforzar debilidades y errores en los demás. Las palabras deben ser para edificar en todo tipo de relaciones, con la familia, en el trabajo, con los compañeros, con los amigos. Las palabras deben edificar, no ofender, no destruir. Vea que cómo es la Biblia, qué principios da para las relaciones, tanto dentro de la iglesia como en la familia, como fuera de la iglesia. Y cómo es que nosotros leemos estos pasajes, ¿verdad? Y no los asimilamos, no los asimilamos. Tremendo. ¿Y por qué debemos actuar así? Verso 3. El mayor motivo por el que debemos de actuar así, si somos cristianos. Porque ni aún, verso 3, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, eh, ¿qué nos dice aquí, hermanos? Que tenemos un ejemplo que seguir. Los cristianos tenemos un ejemplo que imitar. Tenemos un ejemplo que seguir. Tenemos un modelo de vida, nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él no se agradó a sí mismo. Y vea que el versículo 3 comienza con un por qué, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que los fuertes eh, tengamos paciencia con los débiles, los soportemos, tengamos paciencia, que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, que a veces en ciertas circunstancias y en ciertos momentos nos neguemos a nosotros mismos. Y uno dirá, ¿por qué? Porque ni aun Cristo, vea cómo nos responde el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Por qué? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y Él nos ha dado ese ejemplo, ¿verdad? Que ni Él se agradó a sí mismo, ¿verdad? Eh, y el verso 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Qué pasaje más tremendo. ¿Cómo es que lo leemos? ¿Cómo es que lo pasamos por alto? Eh, soportar las flaquezas de los débiles. Entra alguien a la iglesia, está apenas conociendo los caminos del Señor. ¿Qué esperamos de una persona así? Tal vez es mal hablada, tal vez era vulgar en el mundo, mal hablada. Hermanos, y el Señor cambia el corazón en un instante, pero ese proceso de santificación de las palabras y de muchas cosas es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, a veces tenemos que pasar por alto
Si alguien que está comenzando en los caminos del Señor, se le salen algunas palabrillas feas, algunas cosas feas, si visten de una forma que no nos parece que sea la forma correcta. Todas esas debilidades, dice, todas esas debilidades tenemos que pasarlas por ahí. Todo eso tenemos que pasarlo por ahí. ¿Por qué? Porque son débiles, están allí precisamente para madurar, para crecer. Y si cada uno de nosotros más bien nos acercamos en amor podemos ir ayudando a esa persona poco a poco, ¿verdad? Eh, yo doy gracias a Dios por mi papá espiritual, mi padre espiritual, la persona que me llevó a los pies del Señor. Yo era muy jovencito y él era un joven más avanzado, de edad más avanzada, que había vivido mucho para la edad que tenía y se convirtió al Señor y fue un creyente de verdad, un ejemplo de creyente. Y él me llevó a los pies de Cristo, como 3, 4 años después murió en un accidente, pero tuvo esa paciencia de siempre llamarme, vamos a ir al culto, ir por mí, esperarme al final, irme presentando a otras personas. Y yo confieso que yo venía saliendo del mundo y era una persona muy mal hablada, una persona con tantas cosas tan tremendas, ¿verdad? Y esta persona nunca se asustó, nunca se ruborizó, nunca, no, tuvo toda la paciencia del mundo, toda la aceptación, soportó todas las flaquezas y conforme pasó el tiempo y él fue ganando mi confianza y empezó a haber confianza entre los dos, empezó a enseñarme aparte de la palabra de Dios, empezó a enseñar a orar, empezamos a orar juntos por algunas cosas. Ahí, en ese trato, de vez en cuando empezaba a señalarme algunas cosas, mira, es importante entregar el vocabulario al Señor. Yo tenía este vocabulario, me decía antes de ser cristiano, Dios me ayudó, te puede ayudar a vos también. Todo su tiempo, Dios lo usó de una forma preciosa. Yo deseo el día que esté en el cielo, ir a buscar a mi hermano Alberto, a mi padre espiritual, ¿verdad? Eso era él, un creyente y joven, ¿verdad? Un creyente maduro, soportando las debilidades de este pecador, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el llamado que Dios nos hace a todos, ¿verdad? Ahora, los que somos ya entraditos en años, ¿verdad? A veces no entendemos las cosas de la nueva generación y tenemos que tener paciencia. A veces oramos, Señor, danos un avivamiento y el Señor dice, ¿de veras estarán ustedes preparados para un avivamiento? Sí, Señor, danos un avivamiento. Bueno, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es que se empieza a convertir gente y esa gente que llega con hombres con pelo larguísimo, con piercing, con tatuajes, mal hablados, personas que vienen saliendo de la prostitución, de la homosexualidad, imagínense todo tipo de personas. Eso es un avivamiento. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos madurez? Cuando no tenemos madurez vemos con malos ojos cuando llega una persona de estas a la iglesia. Claro, tenga discernimiento, a veces hay que agarrar el bolso que uno no sabe, la billetera bien puesta, ¿verdad? Porque de todo entra a las iglesias. Pero no asustarnos, sino más bien mostrarles tanto cariño, ¿verdad? O sea, los que somos maduros soportando las debilidades de los que son débiles, valga la redundancia, acercándonos en amor, a, rompiendo barreras generacionales, culturales, haciendo sentirse también a las personas que luego rindan su corazón a Jesucristo verdaderamente y digan, es que ahí sí hay amor, ahí me aceptaron tal como soy, ahí sí hay amor. Y es que el Señor sí nos acepta tal y como venimos a Él, ¿verdad?
Nosotros somos los que ponemos muchas barreras. Ah, pero si el Señor nos proyectara en una pantalla cómo éramos nosotros recién convertidos cuando llegamos al Señor, todas las cosas que traíamos y que el Señor poco a poco nos fue santificando y ya se nos olvidó, ya se nos olvidó. Entonces, hermanos, valga el momento y la aclaración. Oramos por un avivamiento, sí. Entonces, si estamos orando por un avivamiento, nosotros que somos maduros y fuertes, vamos en ese avivamiento a tener que soportar las debilidades de aquellos que están comenzando y dar mucho amor, manifestar el amor de Cristo y la paciencia de Cristo para perfeccionar a los débiles, ayudarlos, extenderle la mano, porque usted y yo un día fuimos débiles y ahí hubo gente que tuvo paciencia con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo. Los discípulos de Jesucristo también deben aprender a resistir y no dejarse llevar frente a personas, instituciones, comunidades, ideologías o doctrinas que quieren comprometerlo en caminos que no son del Señor. Una cosa es que soportemos las debilidades de otras personas, una cosa es que tengamos paciencia con los demás, una cosa es que digamos, bueno, estoy en un ambiente de inconversos, ¿qué esperaba? ¿Verdad? Y entendamos eso. Otra cosa es eh, irnos al otro extremo, ¿verdad? Que somos tan amorosos y que no queremos caerle mal a nadie ni ser de tropiezo a nadie, que entonces hasta nos dejamos llevar incluso por la forma de pensar de otra persona. En lugar de influir a otros, dejamos que nos influyan, que cambien nuestra forma de pensar, comprometemos la sana doctrina. No, hay que tener un equilibrio, hay que tener un buen equilibrio en el Señor y solamente la llenura del Espíritu Santo y el discernimiento espiritual puede ayudarnos, ¿verdad? Puede ayudarnos. Eh, Siempre están los dos extremos, ¿verdad? La persona legalista que no soporta las debilidades de una persona que está comenzando en el Señor, que no es capaz a veces de adaptarse un poco, no es capaz de, de soportar los fallos de alguien que está comenzando o que no entiende a veces, no se ubica, que a veces está con todos los compañeros de trabajo que son mal hablados, que no son cristianos, no tienen la mente de Cristo, que dicen un montón de cosas. Y tenemos que dar testimonio en medio de ellos, alumbrar. Y entonces ahí es donde necesitamos la fortaleza del Señor para no participar, no burlarnos, no reírnos de sus vulgaridades, de sus cosas en doble sentido, pero tampoco rechazarles, eh, tampoco hacerlos a un lado, tampoco decir, no, yo no me acerco a ellos porque me contamino, ese es el otro extremo. Entonces ahí es donde debemos de tener discernimiento para entender, ¿verdad? Que en la iglesia soporto las debilidades de mis hermanos débiles, eh, tengo un espíritu perdonador, puedo pasar por alto ciertas cosas, dependiendo de los momentos, las circunstancias y las personas, que cuando estoy con inconversos no puedo esperar de ellos la conducta de cristianos porque no tienen a Cristo, son inconversos. Entonces, muchas veces voy a tener que soportar con paciencia muchas de su manera de hablar, de su forma de ser, de todo eso, sin envolverme. Y de nuevo, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no se aisló de la sociedad. Dice que a veces iba a un banquete donde habían publicanos y pecadores y donde a veces entró una ramera, pero que ayudó al Señor a no contaminarse, que tenía un propósito firme. Yo estoy aquí para hacer luz de esta gente y la luz brilla en medio de las tinieblas. Y aún ahí manifestó el amor, ¿verdad? No los condenaba directamente, manifestó el amor y un momento a otro vemos una prostituta de rodillas llorando, limpiándole con lágrimas, ¿verdad? Con su pelo
Y vemos por el otro lado legalista, si este fuera profeta de Dios, sabría que es una ramera la que le está tocando, ¿verdad? Vea, vea el extremo legalista, ¿verdad? Pero el extremo liberal débil sería el otro extremo, ¿verdad? La persona que llega a una actividad de inconversos y termina dando mal testimonio porque termina haciendo lo que los inconversos hacen, hablando como ellos hablan, riéndose de sus cosas. Pero vean al Señor Jesús, no huyendo de la sociedad, en medio de, pero con un objetivo en mente. Aquí yo debo ser luz. Aquí yo debo ser luz. No rechazó a ninguno, no condenó a ninguno, pero cuando la gente se le acercaba para conversar, él con mucha naturalidad les hablaba del amor del Padre ahí en medio de un banquete de gente inconversa. Para esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y necesitamos tener el corazón lleno de amor a Dios y necesitamos también tener discernimiento, ¿verdad? Discernimiento. Eh, Debemos pedirle al Señor para poder examinar cada situación y tomar decisiones firmes, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Hermanos, imagínense que nosotros estamos hablando de bases, imagínense que estamos hablando de fundamentos, imagínense que estamos hablando de cosas que deberíamos dominar como gente madura. Pero cuando leemos estos versículos decimos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Que no los había visto, ¿verdad? 1 Corintios 14:20. Voy a irlo buscando mientras que lo encuentre en otra versión, por si acaso parece un poquito más claro. 1 Corintios 14:20. Dice así, hermanos, está prácticamente igual. Dice, 1 Corintios 14:20, hermanos, ¿a quiénes nos hablan los hermanos? No sean niños en el modo de pensar. ¿Está qué tremendo? Sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿qué es lo que nos está aportando este estudio? ¿Qué es lo que nos está aportando? Que dejemos de ser niños en la forma de pensar, que dejemos de ser niños en nuestras relaciones con los demás y que empecemos a ser, dice aquí, maduros en la forma de pensar, maduros, maduros. La persona madura, la persona que puede estar eh, eh, en todo clase, en todo tipo de ambiente y con la sabiduría de Dios sabe con madurez y poder del Espíritu Santo cómo comportarse en cada situación. Y también sabe cuándo tiene que salir, cuándo tiene que huir de un lugar, cuánto tiempo quedarse, lo que debe decir, lo que no debe decir. Necesitamos ser maduros y tener la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tener esa madurez para entender a los que son débiles, porque un día usted y yo fuimos débiles y fuimos inmaduros, ¿verdad? Y tercera de Juan, la tercera carta de Juan, tiene solo un capítulo, ¿verdad? Está casi, casi a la par de Apocalipsis. Está Apocalipsis, luego antes de Apocalipsis Judas, y antes de Judas está tercera de Juan. Tercera de Juan, eh, tercera de Juan, versículo 11. ¿Qué versículos, hermanos? Es que estos versículos es como para bajarlos en nuestro celular, hay un textos preferidos, ¿verdad? Tenerlos ahí y
escribirlos a mano, imprimirlos, ponerlos en algunos lugares, escribirlos grande en un cuaderno donde repasemos versículos bíblicos, porque son textos tremendos, hermanos, que nos confrontan. Tercera de Juan, verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, vea qué tremendo. En asuntos de relaciones, imitemos lo bueno de las personas. Imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Nunca imitemos lo malo, sino lo bueno, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos casi que cerrando este estudio y entonces yo quiero que usted piense algunas observaciones y preguntas que tengo acá, eh, que nos confrontan un poquito. Dice una pregunta que tengo aquí, ¿qué ha significado para cada uno de nosotros saber que somos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y de un pueblo, que es el pueblo de Dios? Y sabemos que aunque hay un cuerpo universal, que es toda la iglesia de Jesucristo, y un pueblo de Dios, que son todos los cristianos en todo el mundo, la Biblia nos habla de iglesias, de comunidades, porque podemos ver en la Biblia a la iglesia que está en Colosa, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Tesalónica, comunidades. Y esas comunidades son expresiones del cuerpo de Cristo y son el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué ha significado para usted ser parte de una comunidad y ser parte del pueblo de Dios? No sé, si usted quisiera poner algo por ahí, puede ponerlo. ¿Qué ha significado para usted? ¿Ha tenido alguna importancia? ¿Ha tenido alguna trascendencia? ¿Le ha servido o ha sido un mal necesario pertenecer a una comunidad? En este caso, la comunidad cristiana Pozo Libertad. Otros creyentes tendrían que, que hablar de su propia comunidad, pero nuestra comunidad como expresión del cuerpo de Cristo y como expresión del pueblo de Dios, ¿qué ha significado para usted? ¿Qué ha significado? Tal vez podemos por lo menos ver unas 3, 4 opiniones que suban hermanos por allí para poderlas leer, ¿verdad? ¿Qué ha significado para cada uno de ustedes saber que usted es parte de un cuerpo y de un pueblo? Parte del cuerpo de Cristo expresado localmente en la comunidad a la que asiste, Pozo Libertad, y del pueblo de Dios, ser parte ahora del pueblo de Dios. ¿Qué significa eso para usted? Deseo que alguien ponga ahí alguna opinión al respecto. Voy a dar un espacio mientras me tomo un poquito de agua para que alguno de ustedes ponga, por favor, algunas palabritas. No todos porque colapsan la línea, ¿verdad? Entonces, a ver, alguien que ponga algún comentario. ¿Por qué razón? ¿Qué ha significado para usted ser parte de una comunidad y del pueblo de Dios? Jenny, compañía, oportunidad de compartir opiniones y situaciones, pero sobre todo el amor de Dios. Qué lindo, me escalofrío al ver estas opiniones, ¿verdad? Sobre todo el amor de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y compañía. Qué triste sentirse solo en el camino de la vida. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. La familia es vital, importante, pero necesitamos compañerismo, aún fuera de la familia también. Y qué bueno, qué lindo comentario. Vamos a ver otro que suba algún comentario. ¿Qué ha significado para usted ser parte del cuerpo de Cristo localmente, la comunidad cristiana Pozo de Libertad y ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué ha significado para usted, verdad?
Y lo hago así porque mucha gente cree que uno puede estar un domingo en un lugar y otro domingo en otro, y otro domingo en otro lugar, y otro domingo en otro, porque todo es el pueblo de Dios y todos, todo es el cuerpo de Cristo. Sí y no, sí y no, porque la voluntad de Dios son comunidades, como las vemos en la Biblia, ¿verdad? Y todavía hay ahí cositas escondidas a los hermanos que están en la casa de Julano y tal, ¿verdad? Habían congregaciones caseras también. Y se ha significado gozo, paz, prosperidad espiritual. Qué lindo, ¿verdad? La persona que vive aislada no tiene estas cosas. Gracias, hermana Ilse. La persona que vive aislada no tiene estas cosas. Liliana, para nosotros Pozo Libertad ha sido enseñanza, sinceridad, edificación. Qué hermoso, gloria a Dios. Enseñanza, sinceridad y edificación, ¿verdad? Muy bien, gracias. Si alguien está escribiendo por ahí la opinión y la respuesta, enhorabuena. Mientras voy haciéndoles una segunda pregunta que algunos pueden contestarla muy rápido con un sí y un no, ¿verdad? Y al ver estas opiniones tan bonitas, ¿verdad? Y todo eso, Alice, es un privilegio ser parte de la iglesia donde cada uno reparte dones, donde Dios le da a cada uno dones y se sirve a Dios con gratitud. Qué lindo, ¿verdad? Sí, es un lugar donde pueden ponerse a funcionar todos los talentos, dones y habilidades que Dios nos ha dado y que no se desperdicien, ¿verdad? Y servir al Señor con gratitud. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, mientras si alguien termina de poner su pregunta, contestar su opinión, yo voy a lanzar otra pregunta que pueden contestar otros también, si gustan, con un sí o con un no. Entonces, ¿será cierto que cuando hay amor en una comunidad no hay problemas entre hermanos? ¿Será cierto que no hay problemas entre hermanos? Porque cuando leemos cosas tan lindas, ¿verdad? Que son ciertas, y yo doy testimonio de que esto es cierto, la sinceridad, la edificación, el agradecimiento, un lugar donde ejercer los dones, compañerismo, amor. ¿Será cierto que en un ambiente así no hay problemas entre hermanos? Contesten algunos con un sí o un no. ¿Hay problemas entre hermanos en un ambiente así? Vamos a ver, ha sido para mí alimento y crecimiento en el conocimiento de la Biblia. Siempre hay, dice Liliana Sequeira, siempre hay problemas. ¿Qué piensan otros? A pesar de todas esas cosas lindas que hemos mencionado, ¿hay problemas o no hay problemas en las relaciones entre creyentes? ¿No es cierto? Siempre hay problemas porque somos humanos. Y qué dicha, ¿verdad? Vea, Jenny, qué realista, ¿verdad? Alguien puede poner ahí, no es cierto, porque siempre hay personas difíciles, pero no, ¿verdad? Jenny pone siempre hay problemas y José Joaquín también y Pau dice siempre hay cositas que surgen y Alicia sí hay problemas, pero debe darse el perdón y crecer en el amor de Cristo y madurar. Y lo que rescato Jenny dice sí porque somos seres humanos, no dice, no puso Jenny sí porque hay gente difícil, no, somos seres humanos y todos los seres humanos estamos llenos de problemas, pensamos diferentes, ¿verdad? Y en algunos momentos alguien me la hace y en otros momentos soy yo el que se la hago a otro, ¿verdad? Entonces, con todas esas cosas lindas que hay, como dice Marielo, siempre vamos a tener diferencias. Ahora, lo hermoso es que es el campo adecuado para madurar, el lugar adecuado para ejercitar el perdón, el lugar adecuado para demostrar el amor. Y se dice, sí, es el lugar adecuado para demostrar el amor. Ha leído usted en la Biblia que dice, ¿qué mérito tiene, verdad? Si yo amo a los que me aman y si yo trato bien a los que me tratan bien y si yo celebro siempre con los que piensan igual que mí, ¿qué mérito tiene? Dice, pero cuando se trata de personas difíciles y a pesar de ser difíciles, las amo y paso por alto situaciones. Ah, dice el Señor, ese es mi hijo, esa es mi hija que ha madurado y ahora sabe
caminar en amor. Entonces, resumiendo todo esto, terminemos con un versículo. Marielo Zárate, aprender a vivir con esas dificultades en el amor de Cristo. Amén. Y Marielo acaba de abrir la puerta para lo que vamos a leer en este versículo. Primera de Juan 4:8. Y con este versículo vamos cerrando ya. Primera de Juan 4:8. ¿Cómo agradezco sus comentarios? ¿Cómo lo agradezco, verdad? Siento como si estuviera sentado con ustedes ahí en una gran mesa redonda, hablando, compartiendo, ¿verdad? Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Dice así, espero que ya lo hayan encontrado. Con este versículo vamos a finalizar este tema. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vea qué tremendo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Punto. No hay más que decir. Si no hay amor en nosotros, no somos de Dios. Así de sencillo. Si no hay amor en nosotros, no somos de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ustedes que son fuertes, soporten las debilidades de los que vienen atrás. Toleremos a veces esas conductas terribles de los inconversos. Con ese amor de Dios pensemos, alguna vez yo fui así, voy a amarle, lo cual no significa que yo vaya a llegar al punto de contaminarse. Gracias, Liliana, por esas palabras, me llenan. Entonces, concluyo con esto. Para el discípulo cristiano, para el verdadero discípulo, si usted es un discípulo, una discípula del Señor, tenemos un nuevo camino, un nuevo andar, que es no es el de los propios intereses, como enseña la sociedad hoy en día, no es el de nuestros propios intereses, sino, hermanos, es el poder restaurar el sentido de las relaciones entre unos y otros, ¿verdad? Dios quiere que nosotros aprendamos a amar al otro, ¿verdad? A servir al prójimo y a vivir como comunidad cristiana, donde vamos a ver sinceridad, donde vamos a ver amor, donde vamos a ver compañerismo, donde vamos a ver cosas preciosas, crecimiento espiritual, pero como somos humanos y el dicho es muy cierto, en la viña del Señor hay de todo, también habrá por allí hipocresía, también por allí habrá algún resentimiento, también por allí habrán personas inmaduras, quizás por ahí hay personas que verdaderamente no han nacido nuevo, pero si están ahí por algo están. Y es una oportunidad maravillosa para madurar, no para salir en carrera, para madurar, aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a trabajar con alguien que piensa diferente a mí. Eso es madurez. Y Dios ha dejado la iglesia para que maduremos, para que maduremos. El egoísmo produce lo contrario. Estoy concluyendo ya. El egoísmo produce lo contrario. Produce inmadurez. Ahora, Dios propone a los creyentes un nuevo camino, el del amor, el del compañerismo, el del servicio, el del sacrificio por otros, siempre en pureza y santidad. Gracias, hermana Ilse, por esas palabras también. Entonces, hermanos, practiquemos en nuestra comunidad, practiquemos el amor, la madurez, el negarnos a nosotros mismos, el tener paciencia. Y si estamos orando por un avivamiento, recibamos a los que vienen, recibamos. ¿Sabe? Como tuvieron tanta paciencia conmigo, yo muchas veces, a veces he discipulado a alguien que durante los años ha ido llegando nuevo a la iglesia. Y sentado en una mesa, discipulando, a veces la forma de contestar, contestan con palabrotas y esto y el otro. Y créanme que yo no me asusto, yo digo, qué lindo lo que Dios va a hacer con esta persona. Qué lindo cuando esta persona llega un momento que no va a ser ni una sombra
de lo que es en este momento, porque el Señor hace una obra preciosa, ¿verdad? Les invito a todos a que amemos, porque ese es el distintivo de que hemos nacido de nuevo, y la madurez en las relaciones es el distintivo de que estamos llenos del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta noche, pedimos tu bendición y que podamos poner por obra esta tu palabra. Pido tu bendición sobre cada hermanito y cada hermanita que está escuchando estas enseñanzas y algunos que la escucharán en otro momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.